Escritura, hermanos, en el libro de los Hechos, Hechos capítulo número 2. Y vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a leer a una sola voz del versículo número 1 al versículo número 13 de este capítulo 2 del libro de los Hechos. Hechos 2, del 1 al 13. La palabra de nuestro Dios dice así, hermanos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les solía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tan judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Cuántas gracias te damos, bendito Dios, en esta tarde, porque ciertamente, Señor, tú eres el que traes palabra para tu iglesia. Tú eres el que revela, Señor, lo más profundo que hay en las Escrituras. Queremos pedirte, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, para que las palabras que el día de hoy se prediquen, Señor, sean conforme a tu voluntad. Que tú, Señor, prepares el corazón de cada uno de tus hijos, Dios, y que podamos comprender tu voluntad, mi Dios, y que podamos, Señor, dar testimonio donde quiera que nos encontremos, bendito Dios, porque ciertamente tú, Señor, es el que nos has elegido, Padre, y ahora somos guiados por tu Santo Espíritu. Bendito seas y alabado sea tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. ¿Pueden tomar, hermanos, por favor, su lugar? Quisiera que vayamos a la Escritura, hermanos, a este mismo libro de los Hechos, y centremos nuestra mirada, hermanos, en el capítulo número 2, versículos del 2 al 4. Hechos capítulo 2, versículos del 2 al 4. Sigan con su vista, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, esto es lo que nos presenta la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, y que la mayoría de los que estudian la Escritura lo llama como el Pentecostés. Vamos a hacer un pequeño paréntesis nuevamente, hermanos, porque siendo una iglesia presbiteriana tenemos que sujetarnos al orden que ciertamente la iglesia nos está mandando. Y vamos a hacer un paréntesis de los cánones de Dort que veníamos analizando, y vamos a celebrar el día de hoy, o vamos a recordar este periodo de Pentecostés, hermanos. Debemos de ver, hermanos, que esta fecha es muy importante.
Muchas veces no alcanzamos a comprender, hermanos, lo que significa Pentecostés. Inclusive hay iglesias que se llaman pentecostales, que ni siquiera ellos mismos alcanzan a comprender el significado de lo que significa Pentecostés. Pero bueno, vamos a dar un pequeño análisis, hermanos, de lo que significa el Pentecostés. Esto nos lleva, hermanos, a que analicemos la Escritura, y en especial este capítulo 2 del libro de los Hechos. Bien, pero para poder comprenderlo, hermanos, vamos a ver un poco de lo que se estaba desarrollando, hermanos, ciertamente en esa época en el libro de los Hechos. Para poder analizarlo, tendríamos que analizarlo desde el capítulo 1 del libro de los Hechos, y que la mayoría de las personas hace a un lado esta parte del capítulo 1 del libro de los Hechos, y se centra ciertamente su mirada en el capítulo número 2. Pero para poder comprender este contexto, hermanos, vamos a analizar y vamos a ver que este hecho que sucedió en el libro de los Hechos ya había sido anunciado anteriormente por nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos vamos a la Escritura, hermanos, no a este libro de los Hechos, sino al libro de Lucas, en especial al capítulo 24, versículo 45 al 49, nuestro Señor Jesucristo ya había anunciado que esto se iba a desarrollar en el aposento alto. Dice la palabra de Dios en Lucas 24, del 45 al 49. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y nosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. En esta parte de la Escritura nosotros nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo ciertamente hablándole a los discípulos, y nuestro Señor Jesucristo les está diciendo de una forma muy clara, hermanos, que era necesario que nuestro Señor Jesucristo padeciera. Ya hemos hablado acerca del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue martirizado, cómo fue crucificado. Inclusive dice la palabra de nuestro Dios que derramó su preciosa sangre en nuestro Señor Jesucristo para que nosotros fuéramos perdonados. Pero en este relato dice nuestro Señor que es necesario que nuestro Señor Jesucristo padeciera. Pero también dice este mismo pasaje de la Escritura que era necesario que resucitara de entre los muertos al tercer día. Ya no lo recordamos, hermanos, y ciertamente por el poder de Dios, por el poder del Padre y por el poder del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Pero también en esta parte de la Escritura nos encontramos y nos los recalca Mateo 28, donde nos habla acerca de la gran comisión. Recordemos cómo nuestro Señor Jesucristo, después de que resucitó, estuvo con sus discípulos 40 días y estuvo instruyéndolos, estuvo dándoles instrucciones, estuvo con ellos conviviendo, y antes de que ascendiera a los cielos, en Mateo 28 le dio una instrucción muy clara que nosotros conocemos como la gran comisión, y que Lucas la vuelve a registrar, diciendo ciertamente que es necesario que se predique a todas las naciones para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Esa es la gran comisión que ciertamente nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Pero veamos lo que dice la Escritura. Parafraseando la Escritura, les está diciendo: espérense tantito. Dice la palabra de nuestro Dios: espérense tantito, porque dice nuestro Señor Jesucristo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Espérense a que venga el Espíritu Santo para que entonces empiecen a trabajar. Entonces es importante lo que está diciendo esta parte de la Escritura.
Ciertamente está diciendo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y ciertamente les dio una gran comisión, que es ir y predicar el Evangelio. Y ya hablamos acerca de lo que significa predicar la palabra, ¿no? No nada más es a la iglesia que se encuentra afuera, sino también tiene que ser instruida la que está adentro, y los de afuera, y los ancianos, y toda la iglesia debe ser instruida, inclusive el testimonio predica también, hermanos. Pero dice nuestro Señor Jesucristo, espérense tantito hasta que sean investidos de poder, hasta que sean investidos por medio del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 4 al 5, nuevamente empieza a mencionar, hermanos, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nuevamente en el libro de los Hechos se menciona nuevamente lo que está desarrollándose, y nuevamente vuelve a decirles que no se fueran, que no se apartaran, que estuvieran unánimes, porque dentro de muy pocos días entonces la iglesia sería investida de poder, porque el Espíritu Santo posaría en cada uno de estos que formaría parte de la iglesia, y entonces sí empezarían a trabajar para el Señor. Bien, pero es necesario, hermanos, que comprendamos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, hermanos, que esto ya había sido anunciado por nuestro Señor. En el Evangelio según San Juan 16, del 7 al 13, dice nuestro Señor Jesucristo: todo esto es necesario que suceda, y es necesario que yo ascienda al cielo, porque si yo no me voy, entonces el Espíritu Santo no descendería. Y eso lo encontramos en Juan 16, del 7 al 13. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos que era necesario que Él subiera al cielo y después descendiera el Espíritu Santo. Pero le dijo a la iglesia: espérense hasta que sean investidos de poder. Ahora, un hecho muy importante que nosotros encontramos en el libro de los Hechos es el siguiente. Recordemos cuántos fueron los discípulos que nuestro Señor Jesucristo escogió. Escogió 12 discípulos, hermanos. Pero la misma palabra de nuestro Señor dice que estos 12, uno era Satanás, que precisamente fue el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de que descienda el Espíritu Santo, la Escritura está registrando que este grupo de discípulos se encontraba incompleto, hermanos. No se encontraban los 12 discípulos que el Señor había elegido. Entonces la iglesia del Señor estaba muy consciente, diciendo: de todos los que el Señor llamó para ser discípulos, falta uno. Y sabemos la narrativa que presenta el libro de Hechos, y está diciendo que ciertamente Judas fue el que entregó a nuestro Señor Jesucristo por unas cuantas monedas, y que después de que se ahorcó, cayó de la horca y se reventó a la mitad, y sus entrañas se dispersaron por el suelo y murió. Y entonces dicen los apóstoles que era necesario que se completara el número de los discípulos del Señor, y entonces había 2 varones dentro de los que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos era Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y el otro era Matías. Y dice la palabra de Dios que echaron suerte, y entonces la suerte cayó sobre Matías, y Matías fue contado como uno de los discípulos que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ya se completaron los 12 que nuestro Señor Jesucristo llamó para que trabajaran ciertamente en la obra de nuestro Señor. Y ahora ya sí podemos comprender, hermanos, la celebración del Pentecostés. En la narrativa del Hechos, capítulo 2, del 1 al 4, dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, aquí nos estamos presentando, hermanos, con algo que es muy importante. Primero, está hablando acerca de una festividad de los judíos, que es ciertamente el Pentecostés. Dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es el Pentecostés, hermanos? Les hablaba que inclusive la iglesia pentecostal ni siquiera sabe lo que significa el Pentecostés. Bueno, existen 3 fiestas, hermanos, dentro de las fiestas judías que son de suma importancia. Una de ellas es la Pascua. Esta Pascua, o también llamada Pesaj, es una celebración donde el pueblo de los judíos agradece a Dios por haber sido librado de la opresión de los egipcios y que ciertamente la sacó de esa esclavitud donde los judíos ciertamente estaban oprimidos por los egipcios y el Señor les dio la libertad. Recordemos que ciertamente esta celebración se hace en la Semana Santa, cuando recordamos ciertamente lo que el Señor hizo con este pueblo, que lo sacó de la opresión de los egipcios. La segunda fiesta, hermanos, es la fiesta del Pentecostés, o también llamada la fiesta de las semanas, o también llamada el Shavuot. Esta celebración es una celebración tan importante como el Pentecostés, y esta celebración ciertamente son 50 días después de haber celebrado la Pascua judía. ¿Cómo se celebraba, hermanos? Ciertamente nosotros debemos de ver que en la época de la Pascua se traía las gavillas y se mecían delante de Dios y después ciertamente se sembraban para que Dios prosperaba la siembra y entonces cuando llegaba el día del Shavuot o el día del Pentecostés, entonces se recogieran ciertamente los primeros frutos, lo que se conoce ciertamente como las semanas o como el Shavuot. En el Shavuot, el pueblo reposaba y se dedicaba a estudiar el libro del Éxodo y se meditaba y se cantaba a Dios por los milagros realizados con el pueblo de los judíos. Pero había una tercera celebración, hermanos, que era la fiesta de los tabernáculos o las fiestas del Sucot. Esta fiesta de los tabernáculos, hermanos, lo que hacía el pueblo de los judíos era recordar ciertamente la misericordia de Dios y la providencia de Dios a través de todo el peregrinaje que el pueblo de los judíos hizo a través del desierto. Como el Señor ciertamente en todo este tiempo lo hizo habitar en tiendas o en tabernáculos, ciertamente, de tal manera que aún en esas viviendas el Señor era misericordioso con ellos. Entonces, estas eran las 3 celebraciones que en esa época se celebraban, valga la redundancia. Y en estas celebraciones que eran tan importantes, el pueblo ciertamente tenía que ir a Jerusalén, al templo, a dar gracias a Dios. Por eso podemos comprender, hermanos, lo que se desarrolló en la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. En la entrada triunfal se estaba celebrando la Pascua, o se iba a celebrar la Pascua, y había una gran cantidad de personas en la entrada ciertamente del templo, y podemos ver la gran multitud que gritaba al Señor: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque se habían reunido en ese momento para poder celebrar la Pascua. Y ahora en este Pentecostés sucede exactamente lo mismo. Podemos ver cómo una gran cantidad de personas viene para poder celebrar esta festividad del Pentecostés o el Shavuot. Venían todos ciertamente al templo para darle gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas, pero esta celebración era una celebración más del estilo agrícola por las bendiciones que Dios había traído al pueblo, de que su bendición no acababa, hermanos. Entonces podemos comprender cómo se encontraba entonces el pueblo reunido, y dentro de este pueblo se encontraban aquellos que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora, esta es la celebración ciertamente para los judíos, es lo que para ellos representa el Pentecostés. Dar gracias a Dios por
las bendiciones recibidas o por los primeros frutos que Dios ha traído en las siembras o en las cosechas. Pero vamos a ver ahora qué entienden ciertamente los cristianos acerca del Pentecostés. Bien, yendo a la Escritura, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, que estaban todos unidos, juntos, unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, en esta parte nosotros podemos comprender, y lo que muchos cristianos piensan, hermanos, es la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, donde ciertamente la iglesia es investida con poder y empieza la obra de la iglesia. Pero yo quisiera hacer una pequeña aclaración, hermanos, porque hay dos formas de pensar acerca ciertamente del derramamiento del Espíritu Santo. Quisiera hacer una pequeña aclaración. Primero, dice la palabra de nuestro Dios que fueron investidos con poder, porque estaban todos en el aposento alto y de repente escucharon como un viento fuerte que soplaba y un estruendo como de muchas aguas, y entonces apareció en cada uno de ellos una como llama de fuego, y entonces fueron investidos de poder, que era precisamente el Espíritu Santo que estaba obrando en ellos. Bien, podemos ver que estas son unas señales externas de la manifestación del Espíritu Santo. Bien, pero debemos hacer una aclaración importante acerca del bautismo, hermanos. El bautismo es una señal externa del pacto, eso ya lo hemos hablado muchas veces, pero ese es el bautismo en agua, donde ciertamente entran en pacto con el Señor de que Él es su Dios y el que se está bautizando es su Hijo. Y entonces podemos ver que este pacto simplemente es una señal externa que nosotros encontramos. Pero existen dos posiciones con respecto al bautismo en el Espíritu Santo. Y es donde hay una gran confusión, hermanos, acerca de lo que sucede en Pentecostés. Primero, ¿qué piensan aquellas personas que no tienen un pensamiento reformado, hermanos? Dicen estos que no son reformados y que tienen un pensamiento pentecostal, hermanos, o carismático, mejor dicho, piensan así: cuando el Espíritu de Dios llega a tu vida, y eso fue lo que pasó en Pentecostés, y te redime, y después obra en ti por el poder del Espíritu Santo, entonces formas parte del cuerpo de Cristo. Es lo que dicen aquellos que son carismáticos. Y ese es un bautizo. Pero, dicen ellos, existe otro segundo bautizo. Eso dicen los pentecostales y dicen los carismáticos. Existe otro bautismo que es la plenitud del Espíritu Santo. Y esta plenitud del Espíritu Santo es cuando una persona, después de que ya ha recibido el Espíritu de Dios, recibe nuevamente una llenura completa del Espíritu. ¿Para qué? Para que ahora sea investido con poder y entonces pueda actuar ciertamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dicen estos carismáticos, hermanos, que existen unas manifestaciones muy importantes cuando son investidas por el Espíritu Santo. Y es ciertamente lo que nosotros, o lo que ellos conocen como la glosalalía, que es lo que ellos dicen el hablar en lenguas. El hablar en lenguas, como ellos consideran angélicas, pero debemos de comprender lo que ellos dicen. Lo justifican porque dice que en el libro de los Hechos, cuando ellos estaban hablando, las personas que se encontraban reunidas alrededor de este aposento alto pensaban que estaban ebrios. Por eso dicen los carismáticos ciertamente que las palabras que estaban repitiendo estas personas que habían sido investidas con poder era lo que se conoce como la glosalalía, que era hablar en lenguas, como ellos lo dicen.
Y entonces ellos empiezan a desarrollar una teoría diciendo que si tú no hablas en lenguas, el Espíritu Santo no está contigo. Que si tú no hablas de cierta forma como ellos lo dicen, entonces tú ni siquiera has nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo no está contigo. Pero esta es una forma de pensar, hermanos, acerca del derramamiento del Espíritu Santo, hermanos. Pero no es la única. Vamos a ver cuál es la posición que nosotros consideramos correcta y reformada, hermanos, que es ciertamente la posición que nosotros estamos analizando. La misma Escritura nos está diciendo, hermanos, dice la Escritura que estaban todos juntos unánimes en el aposento alto, y de repente apareció una manifestación ciertamente en los que se encontraban reunidos. Dice la Escritura que se oyó como un viento fuerte, y de repente dice que todo el lugar fue lleno de ese estruendo o de ese viento, y que se posó en cada una de estas personas ciertamente lenguas repartidas como de fuego, dando a entender que ciertamente en estas personas se encontraba el Espíritu Santo, hermanos. Yo no encuentro alguna justificación en la Escritura, solamente lo que menciona Eliseo en la Escritura, donde él le pide a Elías que tenga una doble porción del Espíritu Santo. Pero yo no encuentro ningún otro lugar en la Escritura donde diga que una persona necesita una doble porción del Espíritu Santo para que pueda tener autoridad y pueda tener poder, hermanos. Inclusive Elías le dice a Eliseo que lo que le está pidiendo es muy difícil, porque la Escritura dice que Dios da el Espíritu Santo no con medida, sino que te da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que te da es completamente el mismo, hermanos. Y podemos ver ciertamente que cuando las personas que se encontraban en el aposento alto recibieron ciertamente el Espíritu Santo, la vida cambió de esas personas, porque ahora iban a ser guiadas por el Espíritu Santo. Y ahí nosotros nos encontramos ciertamente que las personas son nuevas, empiezan a trabajar la obra del Señor, y ya lo hemos analizado en los cánones de Dor. Cuando el Señor te llama por medio de su palabra, la palabra de Dios hace efecto en las personas, y el Espíritu de Dios es el que empieza a cambiar a las personas. No está diciendo los cánones de Dor que necesitan una doble porción del Espíritu Santo para que las personas puedan trabajar y puedan tener poder, hermanos. Y entonces dice el libro de los Hechos que empieza una manifestación, no de parte de los hombres, sino manifestación de parte del Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que se encontraban en ese lugar personas que hablaban una gran cantidad de idiomas, hermanos. Y los que se encontraban reunidos ciertamente en ese lugar, en el aposento alto, hablaban un solo idioma, eran galileos. Y entonces estos hablaban un solo idioma y empezaron a hablar entre ellos. Y lo sorprendente, hermanos, es que todas aquellas personas que se encontraban alrededor escuchaban en su propia lengua lo que los apóstoles estaban hablando, hermanos. Aquí el milagro, hermanos, o lo sorprendente, o lo que hizo el Espíritu Santo, no fue tanto en los discípulos que se encontraban hablando, sino como el Espíritu Santo estaba obrando en estas personas de tal manera que ellos comprendieran, porque el Espíritu Santo les daba a cada una de estas personas que comprendieran ciertamente las palabras que los apóstoles o los discípulos estaban hablando. No se encontraban, como dicen los carismáticos, una confusión de lenguas como sucedió en Babel, no, aquí había ciertamente un orden. Estaban anunciando ciertamente las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Estaban anunciando ciertamente lo que el Señor hizo. Dice la palabra de Dios más adelante que se encontraba Pedro y se levantó y empezó a hacer su primer discurso, su primera predicación. Y entonces no vemos a un Pedro como anteriormente lo habíamos visto, sino vemos a un Pedro completamente diferente, porque el que estaba actuando en Pedro en ese momento era el Espíritu Santo. Y el que convirtió a las 3,000 personas que se encontraban alrededor de Pedro no fue la palabra o la erudición de Pedro, sino fue el Espíritu Santo que se encontraba ciertamente presente en este lugar y que convenció el corazón de todas esas personas para que dijeran: ¿qué haremos? ¿Qué haremos?
Pedro dijo de una forma muy clara: arrepiéntete y bautízate en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podemos ver ahora la posición que nosotros tenemos, que ciertamente desde el momento en que estos discípulos que se encontraban en el aposento alto y recibieron el Espíritu Santo, entonces ahora sí ya podían desarrollar lo que nuestro Señor Jesucristo les había mandado anteriormente. Recordemos el mandato de nuestro Señor. Recordemos lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a estos discípulos: es necesario que vayas y prediques la palabra de Dios y que prediques el Evangelio, Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y le dijo: pero espérame tantito hasta que seas investido de poder, porque no va a ser tu erudición, ni van a ser tus palabras, ni van a ser tu retórica las que convenzan a las personas, sino va a ser el Espíritu de Dios el que va a ir contigo y el que va a convencer a las personas de que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Veamos lo importante ciertamente de lo que sucedió en Pentecostés, hermanos. Pero es cierto, hermanos, que es el comienzo de la iglesia institucional. Es correcto, hermanos. Es correcto, hermanos, pero debemos de comprender que muchas personas piensan que hasta ese momento fue cuando el Espíritu Santo vino a estar en esta temporalidad o en esta tierra, hermanos. Pero no, hermanos, el Espíritu Santo ha estado presente desde el principio de la creación hasta este momento, hermanos. Nunca ha dejado de actuar el Espíritu Santo en esta tierra. Siempre ha estado presente en cada obra que se desarrolla de la Trinidad. Ahí está presente el Espíritu Santo. Pero muchos piensan que hasta ese momento fue cuando estuvo presente el Espíritu Santo. Y es claro que se desarrolló una sola vez en ese aposento alto y sobre los discípulos. Pero debemos de comprender lo que hace ahora el Espíritu Santo todos los días en las vidas de los elegidos. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es como el viento, que se mueve por donde quiere. Oye su sonido, pero no sabes ni a dónde va ni a dónde viene. Así es el Espíritu Santo. Y la misma manifestación que se presentó en el Pentecostés es la misma manifestación que se ha presentado en tu vida en el momento en que el Espíritu Santo llegó a tu vida, hermano. Antes de que el Espíritu Santo morara en los apóstoles, podemos ver ciertamente, y la Escritura nos dice, hermanos, cómo eran personas que no eran guiadas por el Espíritu Santo. Inclusive podemos ver a Pedro cómo negó a nuestro Señor. Inclusive podemos ver a estos discípulos que se escondieron cuando vieron que nuestro Señor Jesucristo lo habían llevado a la cruz y estaba siendo crucificado. Podríamos decir en cierta manera, hermanos, que no eran dirigidos todavía por el Espíritu Santo. Conocían al Señor, hermanos. Seguían al Señor, hermanos, pero todavía el Espíritu no estaba con ellos. Hasta que el Espíritu Santo llegó a su vida, hasta que el Espíritu Santo cambió su corazón, y entonces empezó este proceso o este desarrollo progresivo en la vida de los primeros discípulos. Entonces podemos ver entonces el trabajo de la iglesia institucional. Ahí fue precisamente donde comenzó la iglesia del Señor, de una forma institucional, hermanos. Y podemos ver ciertamente la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Todo lo que el Espíritu Santo hizo lo podemos encontrar en el desarrollo del libro de los Hechos, hermanos. Cómo se empezó a extender la palabra de Dios, no tanto por las personas, sino por el Espíritu de Dios, que era el que estaba actuando en las personas. Podemos ver milagros, podemos ver muchas cosas que nos menciona el libro de los Hechos, pero no eran las personas, hermanos, sino era el Espíritu Santo el que se estaba manifestando en la iglesia. Dijimos, hermanos, que el hecho en Pentecostés fue un hecho único, claro, porque fue cuando se manifestó de una forma visible y presente en el aposento alto. Pero
Cuando el Señor llegó a tu vida, hermano, cuando el Espíritu Santo cambió tu corazón, sucedió exactamente igual que en Pentecostés, hermano. Anteriormente a lo mejor conocías del Señor, así como los discípulos. Anteriormente a lo mejor habías escuchado de Dios, hermano, pero no seguías al Señor. Hasta que llegó el Espíritu Santo a tu vida, hermano, es cuando tú comprendiste ciertamente quién era tu Señor. Y entonces empezó un desarrollo progresivo en tu vida, lo que se conoce como una santificación en la vida de las personas. Y aunque nosotros no hayamos hecho milagros como Pedro o como Felipe o como cualquiera de los discípulos, hermanos, nosotros también somos instrumentos en las manos del Señor. Fuimos elegidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo, pero tenía que llegar el tiempo en que el Espíritu Santo llegara a nuestras vidas y entonces nos dijera, así como a los discípulos, parafraseándose: espérense tantito hasta que sean investidos por el Espíritu Santo. Y de la misma forma en nuestras vidas fuimos elegidos, hermanos, pero hasta cierto tiempo fuimos investidos por el Espíritu Santo con poder, hermanos. Y no es que hagamos milagros como los hacían los apóstoles en ese tiempo. No es que sanemos a los cojos, no es que le demos vista a los ciegos, porque la misma palabra lo dice, hermanos. Pero esos fueron hechos que se desarrollaron en esa época en particular. Pero ahora nosotros podemos comprender que algo fundamental en los cristianos es llevar todo lo que nosotros hacemos a los pies de Cristo. Y eso también es cumplir con la gran comisión. Eso también, hermanos, es cumplir con lo que nuestro Señor Jesucristo decretó en Mateo 28. Porque ciertamente no somos nosotros ciertamente los que estamos trabajando, sino es el Espíritu Santo que ahora está en nuestras vidas, hermanos, que nos está guiando, hermanos, que nos está diciendo lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Esa manifestación que se desarrolló en el aposento alto fue sorprendente, hermanos, cómo se levantó Pedro de entre los discípulos que estaban y predicó la palabra, y entonces 3,000 personas se convirtieron al Señor. Yo pregunto, hermanos, ¿qué tenía en especial Pedro? ¿Sería él mejor que nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre Pedro o entre Pablo o entre Felipe, Tomás y nosotros? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? ¿El Espíritu Santo que había en ellos es diferente al Espíritu Santo que nosotros tenemos? ¿O ellos tenían más poder o más Espíritu Santo que nosotros? ¿No? El Espíritu Santo es el mismo Espíritu que tenía Pedro, el mismo Espíritu con que Juan, el mismo Espíritu con que Pablo había sido investido de poder, es el mismo Espíritu que nosotros tenemos, hermanos. El problema no radica en el Espíritu Santo, el problema radica en nosotros, en nuestra condición pecaminosa, hermanos, porque aún nosotros, sabiendo lo que nosotros debemos hacer, no lo hacemos. Aún sabiendo que hemos sido investidos por el Espíritu Santo para trabajar en la iglesia del Señor, no lo hacemos, hermanos. La diferencia de los apóstoles es que ellos comprendían cuál era su oficio, comprendían cuál era su responsabilidad, hermanos, y era dirigir a la iglesia del Señor. Y ahora en este tiempo podemos encontrar a una gran cantidad de ministros en este tiempo que también deberían de comprender cuál es su responsabilidad. El Espíritu Santo es el mismo, hermanos, no ha cambiado. El problema es que muchos no alcanzan a comprender cuál es la responsabilidad que tienen delante de los ojos de Dios. Y es dirigir a su iglesia, es alimentar a la iglesia, es dirigirla, cuidarla, hermanos, porque a eso ha llamado a los ministros para que prediquen la palabra. Y podemos ver esa irresponsabilidad porque muchos lo hacen por ganancias deshonestas, porque muchos lo hacen para ensalzarse, porque muchos lo hacen
para hacer espectáculo, para hacer show, hermanos, y no alcanzan a comprender la gran responsabilidad que tienen estas personas que fueron llamadas por el Señor. Es un solo ejemplo, los ministros de la iglesia, pero yo podría tocar cualquier área de la vida y entonces comprender que aún en esa área de la vida también eres dirigido por el Espíritu Santo, hermano. El problema sigue radicando en nosotros. El problema sigue radicando en nosotros porque no queremos someternos a la autoridad del Espíritu Santo. No queremos someternos a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad. El Espíritu Santo te va a llevar a que tú glorifiques el nombre de Dios. Pero somos rebeldes y contumaces, hermanos. Inclusive dice la Escritura que entristecemos al Espíritu Santo porque no queremos hacer la voluntad del Espíritu Santo. Siempre hacemos nuestra propia voluntad, hermanos. Y a los que primero ponemos en primer lugar son a los que se dedican al área eclesiástica. No, ellos sí deben de ser dirigidos por el Espíritu Santo, así como los que se encontraban en Pentecostés. Predicar la palabra, y si no se convierten 1,000, 2,000, 3,000 personas, es porque el Espíritu de Dios no estaba en ellos. Es un error, hermanos, porque no solamente los ministros son los que son guiados por el Espíritu Santo, también los ancianos, también los diáconos, también toda la congregación es guiada por el Espíritu Santo, hermanos. Por eso decía, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre estas personas que se encontraban ciertamente en aposento alto y que empezaron a trabajar con el Señor? A nosotros, hermanos. No hay diferencia, hermanos. Son creación de Dios, al igual ellos como nosotros. Fueron elegidos por Cristo Jesús, así como nosotros. Tienen el mismo espíritu ellos, así como nosotros, hermanos. Ellos trabajaron en pro del reino. Nosotros deberíamos de trabajar de la misma forma en pro del reino, hermanos. El problema no está en el Espíritu Santo. El problema está en nuestra condición pecaminosa, hermanos. Y entonces podemos ahora comprender la importancia del Pentecostés, que es ciertamente cuando el Espíritu Santo llegó a la iglesia del Señor. Y entonces la iglesia empezó a trabajar no por sus propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Y sigue trabajando hasta estos días, hermanos. Y se sigue manifestando, hermanos. Hay señales visibles de que el Espíritu Santo se encuentra presente en la iglesia y que se encuentra en la iglesia del Señor, hermanos. La pregunta es, ¿de verdad el Espíritu Santo está guiando tu vida, hermano? ¿De verdad el Espíritu Santo ha cambiado tu corazón y estás trabajando en pro del reino, hermano? ¿O necesitamos una doble porción del Espíritu Santo? ¿O necesitamos hablar en lenguas para que nosotros digamos que el Espíritu Santo está en nosotros? Que el Señor convenza nuestro corazón de que si tenemos algo o estamos en alguna cierta posición, es porque el Espíritu Santo nos ha puesto ahí para trabajar, hermanos. Dice la palabra de Dios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Porque a fin de cuentas ni tuyo es. Dios te lo dio y el Espíritu Santo es el que te está haciendo que trabajes correctamente en el desarrollo de esta obra, hermano. Si nosotros decimos ciertamente que solamente los pentecostales pueden celebrar esta manifestación, sería un error, hermanos. Debemos decir, hermanos, ciertamente que nosotros deberíamos de celebrar cómo el Espíritu Santo vino a la iglesia del Señor, cómo el Espíritu ahora está presente en la iglesia del Señor y se manifiesta en cada uno de los miembros o del cuerpo de Cristo. Que a fin de cuentas, hermanos, trabajamos para el mismo Señor, trabajamos para el mismo Rey y somos guiados por el Espíritu Santo. Que Dios convenza nuestro corazón, hermanos, si es que estamos convencidos de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si no, hermanos, tengamos mucho cuidado, hermanos, porque si el Espíritu Santo no está en tu vida, entonces tienes una ausencia del Espíritu Santo y todavía te encuentras muerto en tus delitos y en tus pecados, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos.
Bendito Padre, hoy en esta tarde, Señor, queremos darte gracias porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Queremos pedirte, Señor, que podamos comprender que tú eres el que nos guías, Dios. Podamos comprender, Señor, que tu Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Que así, Señor, como te manifestaste a estos santos hombres que se encontraban en ese aposento alto y que ciertamente esperaban la manifestación que tú habías prometido por medio de tu Padre y que fue anunciada por nuestro Señor Jesucristo y que al llegar al tiempo fue cumplida, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifestó en cada uno de ellos. Gracias, Dios, porque te has manifestado en la vida de nosotros. Gracias, Dios, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, Dios, y también, Señor, nos lleva a toda verdad. Bendito seas, Dios. Es una gran responsabilidad que tenemos, Dios, no ser rebeldes al Espíritu de Dios, sino al contrario, Padre, someternos, Señor, someternos pero por amor, Señor, que tú nos llamaste para formar parte del cuerpo de Cristo. Bendito seas, nuestro buen Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre.